Este es Jeff Karpov, el empresario estadounidense que después de arruinarse con 36 años consiguió el sueño americano, creando este generador solar portable que iba a revolucionar el mercado de la energía verde. Y al final lo consiguió, pero a base de mentiras. Lo inventó, pero nunca lo supo fabricar, y de hecho nunca funcionó. Ahí donde lo veis, Jeff no es ningún emprendedor, sino más bien un vendedor de drogas y un estafador. Llegó a crear una de las estafas más grandes que se han visto por valor de $1.000 millones, estafando al mismísimo Warren Buffett, al gobierno de Estados Unidos, e incluso se pasó el juego de los estafadores, ya que también le robó al lobo de Wall Street, pero no al de verdad, sino a Leonardo DiCaprio. ¿Cómo acabó todo? Pues no muy bien. La versión corta es con un asesino de la mafia polaca y una redada de 175 agentes federales. La versión completa la veremos en este vídeo. Jeff Karpov y el eclipse solar. Jeff viene de una familia humilde. Nació en la pequeña ciudad de Martínez, en el norte de California, y desde pequeño lo único que veía desde su ventana era un bar de motos frecuentado por los Hells Angels, donde tuvo que ver cosas que un niño no debería ver, ya os imagináis: peleas, apuñalamientos, tiroteos y prostitución, el GTA en la vida real. Oh shit, here we go again. A Jeff le gustaban mucho los coches americanos y se pasó su infancia limpiando llantas usadas por 10 centavos y también arreglando modelos antiguos. Su vida parecía tranquila desde fuera, pero tenía una parte mucho más turbia, ya que una vez Jeff fue entrando en la adultez, se convirtió en adicto a la metanfetamina, lo que empeoró con el tiempo e hizo que acabara en la calle vendiendo droga para pagar las deudas con los traficantes. Pero la cosa cambió cuando se casó con Paulette Amato, su novia de la escuela. Ella era su ángel. Lo ayudó a dejar las drogas y le hizo ver que él no era un drogadicto, sino un emprendedor. En 2002, en un pequeño garaje de Martínez, la pareja se aventuró con una empresa y abrió un taller de reparación llamado Roverland USA. Pero esto no duraría mucho, ya que el negocio se fue a la quiebra, debido a que su principal proveedor, que era mexicano, le enviaba piezas muy mal fabricadas, y hasta los propios mecánicos de Jeff se negaban a usarlas. Para 2007, Roverland estaba muerto. La hipoteca de los Karpov estaba en mora y los acreedores estaban llamando a la puerta. En ese momento, Jeff era un hombre de 36 años, desempleado y perdido, justo antes de 2008, que como ya sabréis, no iba a ser un muy buen año, por lo que volvió de nuevo a vender drogas. Pero tampoco le funcionó. Al final, se tuvo que declarar en bancarrota y el banco le quitó su casa. Jeff estaba hundido, pero fue entonces cuando recibiría una llamada de un ex cliente de Roverland que le cambiaría la vida. Le ofreció a Jeff vender paneles solares, pero claro, ¿qué sabía él de paneles? Al final nunca había ido a la universidad y no tenía experiencia en tecnología ni energía verde. Pero Jeff era curioso, así que investigó el sector solar y vio que tenía futuro. Y es que durante décadas solo había una forma de llevar energía a lugares sin electricidad: un generador de diésel portátil. Este servía principalmente para mantener las luces encendidas en obras, eventos al aire libre, escenarios, etc. Pero por lo visto, los generadores diésel se comían la capa de ozono, calentaban el planeta y causaban lluvia ácida y posiblemente cáncer, además de que eran ruidosos y olían mal. Pero claro, no serían estas excusas para decir simplemente que era muy caro. Karpov lo analizó y fue un paso más allá. Vio que los paneles normalmente están en el techo, pero claro, ahí son fáciles de robar, por lo que pensó que sería una buena idea atornillarlos a un remolque y poder llevarlos contigo. Y así lo hizo. Junto a su conocimiento de mecánica y lo que había aprendido del sector, creó el suyo propio y lo dejó instalado en la entrada de su casa. Este invento de repente empezó a llamar la atención de algunos inversores con mucho dinero. Dave Watson, por ejemplo, consultor de software, había reparado sus coches en Roverland y después de escuchar la idea de Karpov, reunió a un grupo de empresarios locales para ver el extraño remolque que se había montado delante de su casa. Y la verdad es que primero vieron esto, pero después vieron esto. La idea tenía potencial. Las ventas de generadores portátiles se dirigían a un mercado de $3.000 millones al año.
A finales de 2008, los socios de Watson le prestaron a Karpov $368.200 y formaron una empresa, Pure Power Distribution, para vender el invento. Jeff lo llamó el eclipse solar. El diseño era tan simple que era una maravilla y a nadie más se le había pasado por la cabeza, así que empezaron por vender en un nicho concreto, Hollywood. El invento de Jeff era el reemplazo perfecto para los generadores diésel que tenían los trailers donde estaban los actores, y se usó en algunas películas importantes, como Inception, protagonizada por Leonardo DiCaprio, o Valentine's Day, por Julia Roberts. Incluso DiCaprio, un ambientalista, le sacó algunas fotillos y las publicó en Facebook. Parecía que el negocio funcionaba, y fue en marzo de 2011 cuando Jeff, que estaba cantando el himno nacional como buen americano en un partido de béisbol, recibió un mensaje que de nuevo le cambiaría la vida, y es que la empresa de pintura Sherwin-Williams había comprado 192 de sus generadores por $29 millones. Jeff empezó a llorar de alegría. Esta operación le convirtió directamente en millonario sobre el papel, pero si comparamos lo que viene ahora, esto tan solo son migajas. La pregunta es ¿por qué querría una empresa tan grande como Sherwin los generadores de Jeff? Los créditos fiscales. Karpov fue a ver al bufete de abogados Nixon Peabody, ya que tenía una conocida práctica de créditos fiscales, un término que a partir de ahora oiremos varias veces en este vídeo. Y es que en 2005 el Congreso había triplicado el valor de un incentivo de energía verde llamado crédito fiscal a la inversión. Las empresas podrían reducir sus impuestos en una cantidad equivalente al 30% de sus gastos en equipos solares. Karpov vio negocio, pero tenía que trabajar con los mejores. Así que habló con un socio de Nixon Peabody, llamado Forrest Milder, un tipo con títulos en Harvard y en el MIT que facturaba casi $900 la hora. Knapp y Milder ayudaron a diseñar para Karpov varios acuerdos. ¿Cómo funcionaba? Pues sencillo, se creó un fondo en el que las mega empresas podían decidir cuánto querían ahorrar en impuestos y luego, a través de la inversión en este fondo, compraban exactamente la cantidad de generadores para alcanzar esa cifra. Todo lo que tendrían que aportar esas empresas era el 30% del total, es decir, lo que se podían ahorrar en impuestos. Claro, pero ¿qué iba a pasar con el 70% restante? Pues Jeff creó aquí ya su nueva empresa, DC Solar. Y como digo, las empresas pagaban el 30%. El 70% restante lo prestaba DC Solar a las compañías. ¿Por qué? Porque estos préstamos se iban a repagar en teoría solos, ya que Jeff y su compañía iban a subalquilar los generadores que habían comprado estas empresas, de tal forma que iban a generar unas rentas periódicas que repagarían a nombre de la empresa esos préstamos que habían recibido. Karpov dijo que tenía contratos de alquileres a largo plazo en proceso con las principales empresas de telecomunicaciones, entretenimiento y construcción, que garantizaba la devolución de esos préstamos. Por lo tanto, la jugada: las compañías podían disfrutar de esos créditos fiscales sin necesidad de usar, de mantener ni de incluso ver esos generadores solares, que estarían subalquilados a otras empresas. Viendo tanto interés, Karpov decidió subir los precios a $150.000 cada generador, un 50% más de lo que había propuesto inicialmente. Y después de 5 años, dijo, podría cobrar a los inquilinos hasta $1.800 al mes, más del doble de su estimación inicial. Menos de 2 meses después de que se cerrara el trato con Sherwin-Williams, que ahora ya sabemos por qué estaba ahí, Karpov ya empezó a venirse arriba y pagó 1.3 millones en efectivo por una casa nueva con piscina, una cabaña para invitados y un garaje para 6 coches. Recordad que le encantan los coches. Ese otoño, un grupo de Sherwin-Williams visitaría las instalaciones de producción de DC Solar para inspeccionar su compra. Los generadores para la empresa tenían que estar listos para finales de año. Mientras los trabajadores se preparaban para esa inspección, un comercial de DC Solar notó algo extraño, y es que solo las primeras filas de generadores, las más visibles, estaban completamente ensambladas. Las de más atrás estaban incompletas. Y le dijo a Jeff, tienes filas y filas de generadores sin terminar que presentas como terminados. A lo que Karpov respondió, no te preocupes por eso. Y es que seamos sinceros, aquí ya estamos viendo que casi nadie tenía un uso real para esos generadores solares, aparte de DiCaprio. El eclipse solar era propenso a fallar,
y su fundador y CEO Karpov no tenía ni idea de ingeniería. De hecho, para crear el invento, hizo un esbozo en una servilleta y le pidió al hermano menor de Paulette, Bobby Amato, ex mecánico de coches Ford, que lo construyera. Al ver que era una chapuza, Karpov comenzó a colocar generadores diésel en los remolques como respaldo para averías o días nublados. Pero podéis imaginaros la imagen que debe dar una torre solar de la que sale humo negro. Bueno, eso le dio un tiempo, pero había otros problemas. Karpov consiguió alquileres a corto plazo, pero le estaba siendo muy difícil conseguir alquileres a 5 o 10 años. Y claro, si no tenía esos alquileres que le dieran una renta recurrente, no podría pagar los préstamos de los clientes. Además, si los generadores no se utilizaban, el IRS, la Hacienda española, podía prohibir a los compradores reclamar esos créditos fiscales. Por lo que aquí los Karpov tenían 3 alternativas. 1. Podían cerrar DC Solar. 2. Podían declararse en bancarrota con la esperanza de poder reorganizarse. O 3. Tal vez había otra manera no muy legal. ¿Qué pasaría si DC Solar utilizaba el dinero de los nuevos compradores para pagar el dinero de alquileres de los anteriores? Con un truco contable, la compañía podía hacer que el efectivo de las ventas de nuevos generadores parecieran pagos de alquileres de inquilinos ya existentes. Y sí, sé lo que estáis pensando. Evidentemente es un esquema Ponzi, pero con un giro. Y es que aquí DC Solar no solo defraudaría a los nuevos compradores para pagar a los anteriores, sino que al presentarse como una compañía solar legítima, les daría a todos ellos la capacidad de no pagar millones de dólares en impuestos. Es decir, que al final el contribuyente americano estaría subsidiando la estafa. Y Jeff, aunque sabía que algo no iba bien, se empezó a crecer aún más. Y decía, las cosas están explotando aquí en DC Solar, estamos atravesando la estratosfera, somos la tierra de los libres. Jeff se convirtió en un pimp, en un PIMP a los 50 Cent. Llegaba al trabajo por la mañana escuchando rock duro en los altavoces de su camioneta roja y se puso una enorme bandera estadounidense en las paredes de su oficina. En un viaje a Las Vegas, Karpov encargó una motocicleta personalizada con un diseño, como no, de tema estadounidense. DC Solar, we are a clean energy company that is revolutionizing the solar industry. We brought solar down from the rooftops, and we've taken it on the road. Y así como estamos viendo, a Jeff le daba absolutamente igual el cambio climático y la energía solar. Cuando era hablar de coches, lo que quieras, pero cuando tenía que hacer anuncios de marketing de la empresa, hacía muchísimas tomas y al final le tenían que recitar el guión, además de darle algún que otro trago de tequila. Pero lo más claro lo vio John Miranda, un productor de cine y televisión que se incorporó a la empresa como director de comunicación porque creía en su potencial para combatir el calentamiento global. Bien, pues no tardó ni un día en tener dudas. Al ir al parking y encontrar los nuevos coches americanos con su megasolina de Karpov aparcados en la plaza para discapacitados. Y no solo eso, sino que encima con un empleado de DC Solar cambiando el aceite. Y es que Jeff ya al final no se escondía, y escogió al NASCAR como su principal socio de marketing. DC Solar gastó millones en patrocinar la empresa. A Jeff le daba igual todo, y lo cierto es que se estaba divirtiendo muchísimo. Se hizo un letrero en su plaza de parking que ponía JMFC como acrónimo, a ver si lo adivináis. Jeff Motherfucking Karpov. Pero que Jeff es un hombre familiar. Paulette y sus hijos también tenían la suya. Jeff básicamente era la representación humana del sueño americano. En menos de 3 años había vendido casi 1.200 generadores por 174 millones. Se sentía imparable. Pero todo empezó a empeorar en el momento en que la IRS mueve ficha y pide una auditoría que dejaba en revisión el gran acuerdo con Sherwin-Williams. En febrero de 2014 llegó un mail alarmante de James Howard Jr., un ejecutivo que estaba ayudando a Valley National Bank a comprar generadores de Karpov por 76,8 millones. Karpov le había dicho a Howard que entre el 80 y el 90% de los generadores se alquilaban, pero Howard exigía pruebas y no las tenían, ya que si veían una lista real de los alquileres solo eran del 5% y eso expondrían a Karpov y a su esquema Ponzi. Un abogado de DC Solar desvió el tema diciendo que la mayor parte de la información era confidencial, pero Howard, que no era tonto, no se dejó engañar. Entonces,
hicieron una estrategia. Ronald Roach, el controller de DC Solar, llamó a un colega llamado Rob Carman. Carman era un ex compañero de clase de Ronald Roach, que en ese momento luchaba contra su adicción al alcohol y había sido despedido de varios trabajos. Reíros de las ofertas de LinkedIn con 10.000 aplicaciones. Esto va de contactos. A los 2 días, Carman era el nuevo controller de DC Solar y luego el director financiero. Durante 4 años, el salario de Carman, con bonus, crecería de $135.000 a 475.000, más un coche de empresa y una membresía de golf. Pero claro, ¿para qué sirvió Carman? ¿Por qué era tan importante? Pues para falsificar los alquileres. Karpov, al igual que un esquema Ponzi tradicional, necesitaba que cada nuevo acuerdo fuera más grande que el anterior. En septiembre de 2015, Karpov se acercó a su vicepresidente de operaciones, Ryan Girdry, que había tenido una larga carrera como cantinero antes de vender préstamos subprime en 2008. Gran currículum. Karpov dijo que le pagaría a él y a otro más 2 millones, uno para cada uno, si conseguía falsificar un contrato con T-Mobile. Girdry pensó en que Alan Hansen, un empleado local de T-Mobile, podría hacerlo. Quedó con él en un bar, le invitó a un par de cervezas y le enseñó el contrato falso. Hansen, un veterano frustrado por no poder avanzar en T-Mobile, aceptó el $1 millón y firmó el contrato sin leerlo. Karpov luego contrató a Hansen con un salario un 60% más alto que el que ganaba en T-Mobile y le dio un trabajo en el que básicamente no hacía nada. Al año siguiente, en la apertura de la temporada de NASCAR, Karpov se hizo amigo de Frank Keller, el director de International Speedway. En cuestión de meses, la empresa firmó contratos para alquilar 1.500 generadores por 10 años a un coste de 150 millones. Pero Karpov no tenía suficiente, necesitaba una gran ballena para ir tranquilo, y encontró a Geico, compañía de seguros propiedad de Berkshire Hathaway, holding empresarial del gran inversor Warren Buffett. Una compañía experimentada en créditos fiscales y la cuarta empresa más grande del Fortune 500. Buffett era optimista sobre la energía solar. Decía, si alguien llega mañana con un proyecto solar y cuesta 1.000 millones o 3.000 millones, estamos listos para hacerlo. Y cuanto más, mejor, dijo en 2017. DC Solar lo intentó, pero a Buffett es difícil engañarlo, aunque tenga 90 años. Jeff asustó a Geico 2 semanas antes de que se cerrara el trato, al pedir pagos más rápidos, supuestamente para solucionar algún problema que tenían con la cadena de suministro. El director financiero de Geico, Mike Campbell, se lo pensó 2 veces, pero finalmente la empresa calmó a Campbell y salvaron el trato. Durante 3 años, Geico compraría 7.980 generadores por casi $1.200 millones, lo que le ahorraría a la empresa casi 400 millones en impuestos. Pero aún así, esto no sería suficiente. La redada. A partir de aquí, DC Solar cambió de rumbo y empezó a dejar de fabricar los generadores solares, y aunque estaban en récord histórico de ventas. Si podía engañar con contratos falsos a empresarios tan y tan listos, ¿por qué no podría venderles generadores falsos? Para demostrar que los generadores estaban en alguna parte, DC Solar había comenzado a enviar a los compradores informes de puesta en servicio, con un número de identificación del vehículo registrado y una inspección física. El ingeniero independiente que elaboraba estos informes no era ni independiente ni ingeniero, era Joseph Bayliss, otro compañero de clase de Karpov enchufado en la empresa para estafar. Menuda promoción la de ese año. Había compradores que no se fiaban y querían contar los generadores físicamente. Así que Karpov y sus trabajadores quitaron las pegatinas de los generadores de compradores antiguos y pusieron las de los compradores nuevos. Y para engañar a los compradores que querían datos en tiempo real, enterraron diferentes GPS en lugares apartados. De los más de 17.000 generadores vendidos entre 2011 y 2018, solo habían 6.000. Los investigadores del IRS concluyeron que el valor justo de mercado de cada eclipse solar era de unos $13.000. Eso fue menos de una décima parte de los 150.000 que DC Solar cobraba a los compradores. Y claro, ¿esto qué significaba? Que los compradores con $45.000 ahorrados en impuestos por cada generador, teóricamente, pues eso no representaba el 30%, sino que ahora representaba el 300%. Sin embargo, cuando Karpov vio que todo estaba a punto de caer, tuvo una última esperanza, y es que en junio de 2016, cuando el IRS envió sus hallazgos a DC Solar, el secretario de Transporte Anthony Fox eligió a la empresa como socia en el Smart City Challenge de la administración Obama, que presionaba a las ciudades para que adoptaran esa tecnología amigable con el clima. Y claro, esto puso a DC Solar como socio de otras empresas incluidas Amazon y Alphabet.
Aunque no ganaron, esto le dio mucho nombre y le dio más dinero. Y de vuelta a casa en Martínez, el alcalde y el consejo municipal celebraron a los Karpov como héroes locales. La pareja patrocinó una pista de patinaje sobre hielo navideña, donó $100.000 a la policía y le compró a la ciudad un equipo de béisbol profesional de la liga independiente, los Martínez Clippers. Pero aún gastaron más en sí mismos. Coches a alta costura, casas en Cabo San Lucas y Las Vegas, un palco de lujo en el nuevo estadio de la NFL de los Raiders, extravagantes fiestas navideñas en el Hotel Fairmont de San Francisco, con actuaciones privadas de la banda de pop Sugar Ray, el rapero Pitbull y el dúo musical Country Big and Rich. Las ventas récord en 2017, los más de 5.100 generadores por más de 748 millones, desconcertaban a los trabajadores que sabían que eso no se estaba fabricando. Entonces, ¿cómo estaba sobreviviendo la empresa? Para entonces, los Karpov habían instalado docenas de cámaras de vigilancia alrededor de las oficinas y el taller. Paulette examinaba las grabaciones y prohibió a los trabajadores entrar solos a la sala de archivos, donde se almacenaban los contratos, las facturas y los registros. Interrogó a un empleado que iba al baño con frecuencia y despidió a otro por copiar el correo electrónico personal de otro trabajador. Los Karpov tenían dos perros grandes, un pastor belga llamado Diesel y otro que se llamaba Fou, este último entrenado para atacar. En ese momento había varias personas clave que tenían información confidencial y sabían los fraudes de DC Solar, y al menos 3 de estas personas fueron intimidadas por Karpov, contratando a un hombre corpulento polaco a quien Jeff describió como un asesino experimentado, un sobreviviente de un campo de prisioneros y un mafioso. Uno de los primeros inversores que empezó a sospechar de Karpov cortó todo contacto después de un par de encuentros con el polaco, quien el inversor cree que colocó un dispositivo GPS en su camión. Alrededor de las 8 de una noche entre semana en febrero de 2018, Mimi Morales, la señora de la limpieza y conductora de la limusina de los Karpov, notó que algo andaba mal mientras aspiraba a las oficinas. Un empleado llamado Sebastián Jano había usado una entrada trasera y estaba recogiendo su escritorio. Jano, un experto en finanzas solares con títulos en Derecho y Negocios, era un nuevo empleado y Karpov lo había contratado el año anterior para solicitar acuerdos. Morales le preguntó a Jano que dónde iba y este le dijo que dejaba la compañía porque había recibido una mejor oferta. La sede de DC Solar se había convertido en un lugar paranoico, pero después de la huida de Jano, los trabajadores notaron un aumento en la trituración de papeles y más reuniones a puerta cerrada. Ya no se les permitía ni abrir el correo. Mientras tanto, los Karpov habían movido en secreto millones de dólares en cuentas en el extranjero a las Bahamas y las Islas Cook. En agosto compraron una casa de 5 millones en la nación caribeña de St. Kitts y Nevis y solicitaron un programa del gobierno que les daba pasaportes y ciudadanía a los compradores de casas de lujo. A principios de diciembre, los Karpov le dijeron al gerente de su oficina, Brian Strickland, que se iban de vacaciones no planificadas y que lo necesitaban para sacar unas fotos para nuevos pasaportes. El martes 18 de diciembre de 2018 llegó por fin la redada. Unos 175 agentes federales, supervisados por la oficina del FBI en Sacramento, comenzaron a circular en coches sin identificación hacia Benicia y Martínez. Los agentes presionaron a los empleados para saber la ubicación de los coches de los Karpov. Estos estaban valle abajo, en unos almacenes impecablemente mantenidos, y dentro había una colección similar a un museo de coches americanos, desde un Ford modelo T de 1926 hasta un Tesla modelo S de 2014, casi 150 coches. Mientras se llevaba a cabo la redada, Karpov llamó a las oficinas para preguntar si su pasaporte y el de Paulette todavía estaban en su escritorio. Les dijeron que no, que estaba ahí el FBI y que los habían incautado, a lo que Karpov dijo, oh, mierda, y colgó. Apenas 3 días antes de las redadas, Karpov vestía lentejuelas negras y festejaba con Pitbull en la fiesta navideña de DC Solar. Ya sea que Karpov lo supiera o no, su fantasía había comenzado a desmoronarse unos 10 meses antes, cuando la Comisión de Valores de Bolsa y Valores recibió un informe de denuncia de un empleado que había renunciado recientemente. Y sí, ese empleado era Sebastián Jano, alias El Topo, quien había asustado a la señora de la limpieza la noche que se fue. Pero volviendo a la redada, Karpov le pidió a Baylis la noche siguiente, el compañero de clase de la escuela secundaria que había firmado los informes falsos, que se encontraran en el parking de un Burger King. Karpov le dijo que consiguiera un teléfono desechable, viajara a un almacén de Las Vegas y tirara a la basura los cientos de informes fraudulentos que la compañía almacenaba ahí.
Bayliss hizo lo que le dijeron. Cuando los agentes federales se acercaron, Karpov le dijo a Bayliss que se mantuviera calmado. Si nadie hablaba, dijo Karpov, el gobierno no tendría nada que hacer. Pero Bayliss sintió que los federales no eran tan tontos y finalmente confesó. En julio de 2019 se declaró culpable. Durante los meses siguientes, los fiscales obtuvieron declaraciones de culpabilidad y la cooperación de varios empleados clave, como Karman, el director financiero, y Guidry, el vicepresidente de operaciones, además de Hansen, el que cobró ese millón por T-Mobile, admitió su culpabilidad un poco más tarde. Todos habían sido sentenciados a prisión. Los Karpov estaban acorralados, despojados de la riqueza y de la lealtad de sus empleados. Se declararon culpables el 24 de enero de 2020. Jeff por lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico y Paulette de lavado de dinero y conspiración para delinquir contra los Estados Unidos. Durante 8 años, en al menos de 34 contratos, DC Solar había estafado a más de una docena de clientes por casi $1.000 millones. Debido a que esas empresas habían utilizado el crédito fiscal a la inversión para reducir aproximadamente esa suma total de sus impuestos, DC Solar había robado efectivamente ya no solo al pueblo estadounidense, a la mierda el sueño americano. Jeff Karpov está cumpliendo condena en una institución correccional en Victorville. En su sentencia, en 2021, en un juzgado federal en Sacramento, se disculpó con el gobierno, los inversores y su familia. Cuando el juez John Méndez le preguntó a Karpov si tenía algo que agregar, Karpov dijo sí, afirmó que había confiado en las personas equivocadas, habría renunciado hace mucho tiempo si a los compradores les hubiera importado algo más que sus créditos fiscales. Cuanto más grande era el trato, más difícil era cerrarlo. Cuando Karpov comenzó a hablar sobre nuevos planes de marketing para generadores solares con pantallas de vídeo y software de reconocimiento facial, el juez Méndez lo interrumpió. Usted estaba vendiendo aire. Condenó a Karpov a 30 años de prisión. 7 meses después, Paulette, considerada menos culpable, sería condenada a 11 años y 3 meses.